Desde esa fatídica hora, las 3 de la madrugada con 34 minutos del día sábado, hemos pasado, o el país en realidad ha pasado por distintas urgencias. Primero, la necesidad de información, la incertidumbre que generaba el no saber qué era lo que estaba ocurriendo. Luego, la dificultad para poder llegar a los lugares apagados y tener certeza de la magnitud de la tragedia. Posteriormente, los clamores por orden público, vimos los saqueos y todo lo que usted ya conoce. Posteriormente, la ayuda, la eficiencia en la entrega de alimentos. Y transcurridos 5 días, comienza a llegar el tema también de revisar lo que se ha hecho y ver las falencias que se han ido provocando. Llega el momento también de empezar a ver cómo ha respondido nuestro sistema a esta tremenda tragedia. Tema para abordar con Tomás Moschati desde Radio Bio Bio. Hola Tomás. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches. Tomás, sin duda que las autoridades han señalado en estas últimas horas, en realidad desde 2 puntos de vista. Han comenzado a abordar este tema de las responsabilidades, de las contradicciones que han surgido incluso en algunas de sus argumentaciones de unos y otros, pero han insistido en que luego vendrá el tiempo. Incluso se habló, el propio ministro del Interior dijo, para la Casa de Brujas vendrá el tiempo después. Sin embargo, hoy día la presencia en los medios internacionales mucho habla de esto. Incluso la propia presidenta Bachelet, en una extensa entrevista que dio hoy día, puso otros ingredientes que incluso dejan muchas más dudas abiertas. A ver, Ramón, la encuentro lamentable al ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, decir que hay casa de brujas. No tiene sentido hablar de casa de brujas porque la verdad es que es perseguir responsabilidades. Entrar a descalificar de esa manera, de partida, perseguir responsabilidades me parece escandaloso cuando hay tantas personas muertas. Me parece lamentable la declaración del ministro del Interior. Una típica declaración de los políticos de no muy buen nivel, que simplemente lo que hacen es desligar responsabilidades. Lo segundo, me gustaría, a lo mejor un poco en forma desordenada, hablar de fallas que hay acá. La primera, yo diría que Chile no tenemos todos una cultura frente a los terremotos. Somos un país sísmico. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre cuentan de terremotos. Nosotros mismos, algunos, hemos vivido ya terremotos antes, pero poco a poco se empiezan a relajar las normas, se empiezan a relajar los hábitos. No se sabe si hay un terremoto dónde ubicarse. Fíjate que, a ver, la operación Daisy, ¿hace cuánto tiempo? Fíjate que hace algunos años se hacía en los colegios. ¿Hace cuánto tiempo que en los colegios no se hace? Entonces, poco a poco esto se empieza a relajar. Lo segundo que yo te quiero decir es que es la ONEMI. La ONEMI es, a mi juicio, una especie de organismo de papel, de maquetería, una especie de artilugio raro. Es como cuando tú tienes una escenografía en un teatro, que ahí está la mesa, ahí está la pared, ahí está el cuadro, pero tú sabes que todo eso es falso, que se apagan las luces y después todos nos vamos a la casa, nos levantamos de la poltrona y no queda nada. La ONEMI es eso. Yo quiero decirte que hasta hace 2 años, no sé ahora, pero hasta hace 2 años la ONEMI tenía 70 funcionarios en Santiago. La 8ª región es una de las regiones más golpeadas. ¿Sabes cuántas personas, cuántos funcionarios tenía la 8ª región? 1. Un solo funcionario. ¿Contratado? No, a honorarios, a honorarios. Sabes que tenía un auto, efectivamente un Jeep 4x4, pero como las normas de la administración pública chilena indican que un funcionario a honorarios no puede manejar un auto fiscal, tenía que conseguirse un chofer de otra repartición pública para que a rato lo saliera a manejar. De esto estamos hablando. Entonces tenemos personas en la ONEMI que les gusta hablar y hablar, tú te has dado cuenta, hablan, a uno lo dejan loco con tantas palabras, y sin embargo cuando llega el momento de operar no pasa nada. Yo te quiero decir que el terremoto que hubo en el norte, la ONEMI fue desastrosa y toda la operación posterior fue lentísima. Entonces ya tenemos experiencias, habíamos tenido, lo que pasa es que el norte estaba muy lejos de Santiago, pero ya teníamos experiencias muy malas. La precariedad de la ONEMI, el centralismo brutal de este país, con una ONEMI con 70 funcionarios en Santiago y nada en regiones. Y lo otro que me gustaría agregar es que lo que pasó ese día con la alerta de tsunami. Bueno, tenemos que la Armada la comunica a las 3:55, después a las 4:07 la comunica vía fax. Hubo 1 hora, y es verdad que la Armada después retiró la alarma, pero hubo 1 hora en que la ONEMI no funcionó. Y te voy a agregar un dato más. Resulta que durante toda esa hora, a las 3:35, las páginas norteamericanas, porque hay un centro de alerta de tsunami norteamericano que está disponible en Internet, tenemos acceso a todo, ya marcaban tsunami. Nadie le hizo caso. La Armada, de hecho, logró
pidió que todo su personal abandonara la segunda base naval, la base naval que está en Talcahuano, que es la más importante del país. Por lo tanto, mira la brutalidad que aquí se produjo. Y yo quiero agregar más cosas todavía. Las fallas en las comunicaciones, un país en que se cae todo el sistema de comunicaciones, los celulares no funcionan, la telefonía fija no funciona, y resulta que la ONEMI no es capaz de tener teléfonos satelitales repartidos en el país, que nunca fallan, porque son teléfonos que tienen carga con batería, siempre están cargados y utilizan el satélite, por lo tanto no dependen de la comunicación con instalaciones terrestres. ¿Cómo es posible que no hubiese habido teléfonos satelitales, no hubiesen previsto que se podían cortar las comunicaciones, o hubiesen tenido sistemas de radio, sistemas radiales? Todo esto es incomprensible. Pero te agrego otro error más, Ramón. Resulta que el ejército tiene un sistema de comunicaciones. Le hemos preguntado aquí en Biobío al aire a 2 altos generales si es que las comunicaciones del ejército fallaron o funcionaron. Dijeron funcionaron, nunca se interrumpieron. Les preguntamos entonces si la ONEMI recurrió a los sistemas de comunicaciones del ejército y nos dijeron que no. Entonces, ¿sabes lo que pasa? No tienen perdón de Dios, como se puede decir. Es impresentable. Quiero agregar algunos datos más. Bueno, simplemente que la lentitud en tomar la decisión de sacar soldados a la calle ante todas las alteraciones al orden público, los saqueos. En Concepción, en el Gran Concepción, en Penco, en el Concepción mismo, en Chiguayante, en San Pedro de la Paz, en Hualpén, en Talcahuano, en Lota, Coronel, Ramón. Esto no es una exageración, no quedó ningún supermercado que no fuera saqueado. Hay un gran supermercado en Concepción que es el Unimar, que está en la ex cárcel pública, Chacabuco 70, donde hoy día me contaba un oficial de la Marina que eso quedó como un galpón. Se robaron todo, las góndolas, no solamente la comida, las góndolas, los refrigeradores, y lo último que se estaban llevando son esas mesitas que están al lado de las cajas, todo. Saquearon las farmacias, quemaron. La pregunta es, ¿por qué no sacaron la fuerza pública? Porque en La Moneda había algunos, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet y algunos de su entorno más próximo, que no querían sacar militares, que después exigieron que los militares salieran con casco blanco, mientras que había otros como Francisco Vidal, como Edmundo Pérez Lloma, que sí los querían sacar. Se produjo esta discusión en La Moneda. ¿No te ha llamado la atención acaso que Francisco Vidal esté tan callado los últimos días, cuando normalmente es un hablador, quiero decir, posiblemente empedernido? No habla Francisco Vidal, porque él tuvo una oposición minoritaria. La presidenta, que es responsable por falta de liderazgo, la presidenta es responsable porque no sacó a los militares, porque tuvo muchas dudas en momentos en que no había que tener dudas y tomar decisión. Faltó liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet. Y por último, un ejército que se mueve al nivel de tortuga. A nosotros nos vendieron la imagen de un ejército tecnologizado, un ejército que eliminó regimientos porque iba a ser una fuerza pequeña pero eficiente, una fuerza pequeña y letal, una fuerza motorizada que era capaz de desplazarse rápidamente a un frente de batalla para afrontar cualquier peligro externo. Bueno, ese ejército fue un ejército de tortuga, se movió lentamente. Un ejército que se adopta un estado, régimen de excepción constitucional y por lo tanto toque de queda, y no es capaz de hacer cumplir el toque de queda porque no tiene personal. No hay nada peor para un ejército no hacer cumplir lo que promete, y eso es lo que pasó. Prometió orden y no cumplió con el orden. No fue capaz porque no había gente, porque no tenía soldados. Un ejército realmente de tortuga. Y por último, yo te quiero decir que no hay en todo esto no ha habido hubo una lenta asimilación de la gravedad de los daños. Hasta el día de hoy no se sabe cuánto daño hay en las pequeñas localidades. Sabemos en las grandes ciudades, pero fíjate que esta tarde en Talcahuano todavía no llegaba, estaba recién llegando comida. ¿Cómo es posible, si periodistas nuestros estaban en la mañana de ayer, si es que los camiones entraron a Concepción en la mañana de ayer, por qué recién hoy en la tarde está llegando la comida a Talcahuano? Tú sabes que Concepción y Talcahuano están juntos. La verdad es que todo esto ha sido una sucesión de errores en que ha habido drama, muchísimo drama y dolor. Y finalmente yo te digo que en el tema del tsunami y no tsunami, aquí puede haber responsabilidades penales porque puede haber muerto. Yo creo que murió gente justamente por este error de retirar la alarma de tsunami. Así que tenemos un cuadro negro y una imagen del país horrible. Los países que pretenden estar en la OCDE no se pueden dar estas licencias. Tomás.